La primera enfermedad que vamos a ver en colon va a ser la enfermedad diverticular de colon. Es una entidad que se ve mayormente en el colon sigmoides, con plegamiento de la mucosa, elastosis, engrasamiento de la muscular, que conlleva a un plegamiento de la mucosa. Esa es la definición general de enfermedad diverticular. Como les dije, en la definición predomina en el colon sigmoides. En el colon sigmoides, el 75% de enfermedad diverticular ocurre. En el resto del colon, 2% en el descendente, 2% en el transverso, 1% en el ascendente, 3% en el ciego. 17% puede haber pandiverticulitis, es decir, abarcar todos los segmentos del colon. Los divertículos son de dos tipos, congénitos y adquiridos. Los congénitos son raros, únicos, solitarios, de preferencia se ven en el ciego, considerados verdaderos, porque incluyen todas las capas de la pared. Los adquiridos son frecuentes, múltiples en todo el colon, especialmente en el sigmoides. Son falsos porque no poseen la túnica muscular en su pared. La etiología más conocida y más aceptada es la dieta pobre en fibra. Los demás son factores importantes, pero la causa más frecuente es la dieta pobre en fibra. Ven ustedes acá un divertículo que es falso. ¿Por qué? Porque no tiene músculo en su pared. Correcto. Si tuviera músculo en su pared sería un divertículo verdadero. Pero este es un divertículo falso, es el que ocurre, que aparece en la enfermedad diverticular del colon. Términos importantes: diverticulosis asintomática. La enfermedad diverticular puede ser sintomática, perdón, diverticulosis es enfermedad asintomática, no tiene síntomas. En la enfermedad diverticular hay síntomas: dolor abdominal, infección severa, puede ser complicada y no complicada. El término diverticulitis se usa solamente para la presencia o de inflamación o infección. Y la diverticulitis ocurre la inflamación igual que una apendicitis, se coloca un coprolito en el cuello de la pared y orada el cuello, produce fístula, fibrosis, puede llegar a producir peritonitis de diferentes tipos, etc. Abscesos también. Esta es una foto del libro de Romero Torres. Ven ustedes la cantidad de divertículos en una pieza quirúrgica. La clasificación clínica se basa en el estadio 1, enfermedad sintomática no complicada; estadio 2, enfermedad sintomática recurrente; estadio 3, enfermedad complicada. ¿Complicada con qué? Con absceso, hemorragia, flemón, perforación, peritonitis purulenta o fecal, estenosis, fístula y obstrucción por adherencias. La clasificación de Hinckley se usa para enfermedad perforada, es decir, complicada. Estadio 1 y 2 para abscesos. Estadio 3 y 4 para peritonitis. Esta es la última modificación que le han hecho a Hinckley. En el estadio 5 ocurre la fístula, obstrucción, sangrado para inmunosuprimidos. El diagnóstico depende de la enfermedad, de la presentación clínica que tenga la enfermedad. De la historia clínica se ve el tipo, severidad y síntomas y curso de los síntomas. ¿Qué procedimientos se pueden usar? Enema de Barrio, colonoscopía, laboratorio, tomografía, ecografía y radiografías. En enfermedad no complicada podemos usar colonoscopía y o enema de Barrio. Preferiblemente se usa colonoscopía porque permite la biopsia. En enfermedad sintomática recurrente se usa fundamentalmente la tomografía, porque permite localizar el proceso, ver cambios extraluminales y enfermedad abdominal coexistente. En enfermedad complicada, definitivamente la tomografía tiene sensibilidad y especificidad mayor que otros exámenes. En enfermedad diverticular obstructiva, ¿qué método usamos? Enema contrastado con hidrosoluble; en obstrucción crónica, colonoscopía con biopsia; y en sangrado masivo, colonoscopía, arteriografía y gamografía. Indicaciones para tratamiento conservador.
El que uno sea cirujano no quiere decir que todo se va a operar. ¿Cuándo se instaura tratamiento conservador en un paciente con diverticulitis? Después del primer ataque de diverticulitis no complicada, se instaura el tratamiento conservador. 50-70% sabemos que se recuperan sin complicaciones y 20% los más desarrollarán alguna complicación. Esta es la razón por la que después del primer ataque de diverticulitis no complicada, debemos instalar tratamiento médico conservador. En los casos leves, irritación oral, antibióticos orales como cipro y metro, antiespasmódicos, anticolinéricos como el bromuro de propandelina y el clorhidrato de meperidina o de merol, que relaja el músculo liso crónico en forma selectiva. En los casos moderados y severos, reposo gástrico, hidratación y antibióticos endovenosos, analgésicos, fundamentalmente la petidina. Evitar la morfina porque produce espasmo colónico, hipercementación y aumento de la presión intracolónica. Básicamente usamos petidina en estos casos. Tratamiento conservador en enfermedad no complicada, sin ataque agudo, aumento de fibra en la dieta, salvado de trigo 5 a 10 gramos a 20 gramos diarios, frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen, metilcelulosa, bagazo-de-espáula y polvos de esterculia y psyllium. Lo que tenemos en nuestro medio es el psyllium, que es conocido como metamucil. Está indicada la sigmoidectomía profiláctica, es decir, en pacientes con diverticulosis. No está indicada la cirugía en pacientes con enfermedad sintomática o diverticulosis, bajo ningún criterio. No está justificada en pacientes asintomáticos sin historia de ataques inflamatorios, no está justificada en pacientes con enfermedad diverticular sintomática por creencia de prevenir las complicaciones. Indicaciones para cirugía: al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática. 2, enfermedad sintomática recurrente. De repente lo primero podemos discutirlo entre especialistas fundamentalmente, pero para ustedes es importante que sepan que 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática ya podrían indicar tratamiento quirúrgico. La enfermedad sintomática recurrente, evidentemente el paciente que tiene ataques recurrentes, el 60% tiene riesgo de complicación, por lo tanto que deben operarse. Luego del primer ataque en menores de 40 años, también discutible, pero sí es definitivo en los pacientes con inmunosupresión crónica, sea diabetes, sea lupus, sea HIV, etc. Los pacientes con inmunosupresión crónica, después del primer ataque, se operan, que pasa el cuadro clínico agudo y se operan, porque el segundo ataque va a ser feroz en ellos. Las complicaciones crónicas se operan: fístula colovesical o colovaginal, estenosis, sangrado, y cuando no se puede excluir, carcinoma concomitante. Enfermedad sintomática no complicada. ¿Qué se opera? El sigmoides enfermo nada más, que quede eso bien claro. Pueden haber divertículos en el resto del colon, pero si no están inflamados, si no hay inflamado la pared, no es necesario operarlos. Se opera la parte que está enferma, inflamada, con los divertículos. Una foto de Romero Torres. Tipo de operación en Hinkey 1 y Hinkey 2, que son abscesos, ya lo dijimos, drenaje percutáneo con guía tomográfica o ecográfica. Y colectomía simoidea tardía con anastomosis primaria. La ventaja de drenar los abscesos es que evitamos una cirugía de urgencia y en 4 a 6 semanas podemos hacer la colectomía con anastomosis primaria sin problemas. En Hinkey 3 y en Hinkey 4 la cosa se complica porque son peritonitis. Hinkey 3 es peritonitis purulenta, Hinkey 4 es peritonitis fecal. En Hinkey 3 se hace resección o anastomosis o resección con anastomosis primaria con un sigmostomía de protección. Hinkey 4, peritonitis fecal, siempre se hace procedimiento de Harman. Procedimientos laparoscópicos: sí es posible realizar procedimientos laparoscópicos en enfermedad diverticular. Vamos a hacer un resumen nomás de lo que es hemorragia diverticular porque es muy amplio.
Deben haberlo tratado ustedes ya en hemorragia digestiva, en su respectiva clase de emergencia seguramente. Importante mencionar que es una causa, la hemorragia diverticular es una causa importante de hemorragia digestiva baja. El 50% de las hemorragias digestivas bajas, o sea, las que son por debajo del ángulo de Trace, son por enfermedad diverticular sangrante. La ventaja de la hemorragia diverticular en diverticulitis es que el 80% cesan espontáneamente, con una recurrencia del 20 al 25%, y el 20% continúa incoercible. Este 20% es el que hace intervenir al cirujano porque el paciente está sangrando de forma grave y requiere un tratamiento definitivo quirúrgico. Ya hemos dicho que la hemorragia digestiva baja, la patogénesis ocurre por el secalito orado de un vaso recto, por eso es que el sangrado es abundante. Ahí están viendo cómo el vaso recto es atacado por el fecalito. La hemorragia diverticular se puede presentar de forma aguda y masiva, que lleva al choque hipovolémico. Masiva se refiere a la instabilidad hemodinámica que requiere transfusión de sangre para recuperar las funciones vitales. Y crónica puede ser continua, presentarse con hemorragia oculta o síntomas de anemia crónica. Las dificultades diagnósticas ocurren por la extensión del colon, por la configuración anatómica, porque no hay lesiones mucosas muchas veces, y el progreso distal de la sangre oscurece la visión colonoscópica. Esos son los patrones de enfermedad diverticular que ustedes ya conocen. De hemorragia activa masiva, un ratito. Sí. Perdón, disculpen. La hemorragia diverticular tiene esos patrones. Y la masiva, activa masiva, mejor dicho, es la que el manejo es controversial, porque es la que lleva a la muerte rápidamente del paciente y, como les dije, es el 20%. Los patrones también ustedes ya los conocen. ¿Qué métodos usamos para la hemorragia diverticular? Cronoscopía, arteriografía mesentérica, gammagrafía con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99 y enema de bario. Pero podrían decir ustedes que están trabajando en un hospital pequeño que no tiene ni colonoscopía, arteriografía ni gammagrafía. Pueden definir que se realice una colectomía total porque el paciente está en el 20% del sangrado masivo. Es decir, es una cirugía radical, pero necesaria. ¿Por qué? Porque no han localizado el punto de sangrado mediante colonoscopía, arteriografía o gammagrafía. Porque no tienen los equipos o porque no localizaron el sangrado con dichos equipos. Hemos hablado de esto. Y la colectomía total es la indicación en estos casos de hemorragia masiva incoercible en la que no hemos localizado el punto de sangrado. Vólvulos intestinales, importantísimos vólvulos intestinales porque ustedes cuando vayan a hacer su servicio rural y tengan que viajar a la sierra, van a ver vólvulos en toda la sierra del Perú. Vólvulo es la torsión del intestino sobre su eje. En el Perú es clásico el dólico megacolon andino, característica adquirida, no es congénita, adquirida sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En zonas endémicas, ¿esto por qué se ha acuñado el nombre de dólico megacolon andino? Porque en las zonas bajas de Brasil, Argentina,
hay enfermedad de Chagas y hay megacolon chagásico. Y también en las zonas bajas de Bolivia y en el Perú, en Moquegua de Arequipa, se ha determinado que hay Chagas. Nunca he visto yo un Chagas en Lima, pero refieren en Arequipa si hay megacolon chagásico. Y hay que diferenciar el megacolon andino de la altura o el megacolon chagásico. Cuando se tuerce o se volvula, ocurre que un ácido intestinal gira alrededor de su eje mesentérico, ocurriendo el dólico megacolon volvulado. Causas de obstrucción intestinal por vólvulo del sigmoides, causas de hemorragia de obstrucción intestinal en hospitales andinos. Miren ustedes, a mayor altura, Puno 70%, Juliaca 60%, etcétera. A más altura, más vólvulo del sigmoides. La patogénesis en general es oscura, no es muy clara, pero en países que no son andinos, la ingestión de fibra es importante. Nosotros creemos que la altura juega un papel importante en la ocurrencia del óvulo de sigmoides. Según la ley de Boyle-Mariotte, a mayor altura hay mayor difusión de los gases y en el nivel del colon, esta mayor difusión de los gases puede hacer que haya colon más grande y ancho, haya tólico megacolon. Y con la mesosigmoiditis retráctil se hace el óvulo de sigmoides cuando se tuerce el asa sobre su eje. Factores predisponentes, por lo tanto, uno, tolicomega sigmoides y dos, la mesosigmoiditis retráctil. Factores desencadenantes, ingesta abundante de fibro, residuo y fermento, que hacen que se tuerza o se volvule el colon en zonas de cosecha, en meses de cosecha, mayo y junio, y diciembre, septiembre y octubre, que es cuando se ingiere mayor cantidad de fibra en los agricultores de la sierra peruana. Acá pueden ver ustedes en este esquema un dólico megasigma o dólico megasigmoides. Pueden ver cómo se tuerce en 900 180 grados, cómo se tuerce en 360 grados, y acá es cuando ocurre estrangulación por alteración del flujo vascular. Esta es la clínica más frecuente en ancianos varones, 80% son hombres, 70% agricultores. Radiográficamente, el grano de café es lo más característico del pueblo de sigmoides. Hay otras imágenes características, pero esta es la más frecuente que van a ver ustedes, el grano de café, que es el asa sigmoidea que se ha torcido. Tratamiento no quirúrgico consiste en la devolvulación endoscópica, por un enema evacuante o por una endoscopía. Acá vemos con proctoscopía la condición importante es que no haya necrosis de abdomen agudo. Cuando ustedes introducen el proctoscopio no haya un bucle morado de asa que indica que está ya necrosado el intestino. Es para las primeras horas de evolución. Y si resulta la devolvulación con proctoscopía o coloroscopía, después el paciente es operado, porque con la deovulación se resuelve el vólvulo, más no el dólico megacolon. El paciente debe ser sometido después a una resección del colon sigmoides, laparoscópica o convencional. Deovulación acá con el colonoscopio. Tratamiento quirúrgico es una emergencia quirúrgica, no se hace preparación mecánica de colon y sí se hace antibiótico profilaxis. Procedimientos: si el paciente está con asa sigmoidea sin sufrimiento vascular y en buenas condiciones, distorsión, sigmoidectomía y anastomosis terminal. Si el paciente está en buen estado o en mal estado y el asa sigmoidea con signo de sufrimiento vascular, distorsión, sigmoidectomía y colostomía lomiculis. Si el paciente está en mal estado general, con extenso sufrimiento vascular, es decir, gangrena extensa, se hace distorsión, sigmoidectomía y ostomía a los Hartmann. Complicaciones, esas son las complicaciones que hay. La mortalidad es importante mencionarlo. Normalmente el 12% de mortalidad. En mortalidad operatoria en colon no viable, es decir, gangrenado, llega al 53%. Unas palabras de megacolon chagásico, ya que hemos mencionado
hemos mencionado que existe en el sur del Perú. Ustedes ya en enfermedades inflamatorias, infecciosas, perdón, han llevado lo que es enfermedad de Chagas y por lo tanto saben que sus complicaciones, entre sus complicaciones está el megacolon chagásico. Y ya sabemos la historia del teatoma infestans que viaja. Tenemos la historia del teatoma infestans que lleva o transmite en su cuerpo al Trypanosoma cruzi. Este penetra las fibras nerviosas del músculo, del corazón, del músculo, del intestino y del músculo del esófago, y produciendo megaesófago, produciendo cardiomegalia y produciendo megacolon, que en este caso sería chagásico. Sus complicaciones son, pues, pólvulo del sigmoides y fecaloma. Tratamiento de ellos, quirúrgico. Pólipos y colorectales y poliposis. Es importante mencionarlos, ¿por qué? Porque los pólipos van a cáncer. Los pólipos colorectales producen cáncer, devienen en cáncer, en diferente porcentaje, y más aún las enfermedades polipósicas. ¿Qué es un pólipo? Es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial intestinal. Puede ser pediculado o sésil de tamaño variable, 1 a 2 milímetros a más de 10 centímetros. Hiperplásico, jamartomatoso y adenomatoso. ¿Cuál es el importante? El adenomatoso. Ahora, el hiperplásico pertenece a una comunidad de los pólipos aserrados. Es una novedad de hace 5 años que todavía no se ha generalizado, pero sí sabemos que los pólipos aserrados van a cáncer también. Pero fundamentalmente para ustedes es que conozcan que el pólipo adenomatoso es el que produce más frecuentemente cáncer. Es un pólipo, múltiples pólipos, es un pólipo pediculado, es un pólipo sésil sin pedículo. En general, la definición de las neoplasias, de los pólipos neoplásicos, es que son adenomas, lesiones premalignas, con potencial de desarrollar cáncer colorectal. 5 al 8% tienen displasia severa, 3 al 5% carcinoma invasivo. Los adenomas pueden ser tubulares en el 50, 65-80%, son los más frecuentes, túbulos vellosos en el 10 al 25% y vellosos del 5 al 10%. Riesgo de carcinoma ocurre, acá hay un error, siempre les advierto que el riesgo de carcinoma en los tubulares es el 22%, en los túbulos vellosos 40% y en los vellosos 50%. El que no ha venido al examen no va a saber esa modificación, el que no ha venido a la clase. Los hiperplásicos hamartomas inflamatorios rara vez van a cáncer, por eso es que no los mencionamos mucho. Los adenomatosos, neoplásicos adenomatosos, sí nos interesan. Los pólipos adenomatosos o adenomas son pólipos neoplásicos por definición. Tubulares, túbulo velloso y velloso, como ya dijimos, son lesiones benignas con relación importante a desarrollar cáncer. Pueden ser, como dijimos, pediculados y sésiles, y los adenomas vellosos son generalmente más grandes que los tubulares y más frecuentemente son sésiles. Esos son los síntomas que se pueden ver. Los adenomas, el diagnóstico se hace con colonoscopía y biopsia. Vean ustedes ahí la cantidad de pólipos. Secuencia adenoma-carcinoma. Muchos cánceres colorectales. Esto es importante. Si no todos,
provienen de la secuencia adenoma-carcinoma. La duración de la secuencia adenoma-carcinoma es muy variable. En el promedio va de 8 a 10 años. Es decir, un paciente que tiene su cáncer de recto inicial, 8 a 10 años antes ha tenido su pólipo adenomatoso. Adenomas. ¿Cuál es el manejo? Polipectomía endoscópica es el manejo. Y lo que permite el examen microscópico, si es tubular o velloso, de bajo o alto grado, o si hay carcinoma evidente. Los pólipos pediculados, ya dijimos polipectomía endoscópica. Los pólipos sésiles grandes con frecuencia histología vellosa y alto potencial maligno, ya dijimos que los sésiles son los que más potencial maligno tienen. Y se hace resección colónica formal en esto. La resección endoscópica incompleta en los pólipos que son malignos, los pólipos malignos, los pólipos malignos son aquellos que ya son cáncer y por lo tanto su manejo es como si fuera cáncer. Síndromes polipósicos. Hay varios síndromes polipósicos, pero el más frecuente, el que se ve en nuestro medio, es la poliposis adenomatosa familiar, o PAF. Más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto definen lo que es PAF. Heredado de manera autosómica dominante, siempre pregunta de examen, con 100% de penetrancia, casi todos con defecto genético hacen la enfermedad. 1 de 10.000 nacidos vivos, 1% de los cánceres colorectales son por PAF, poliposis adenomatosa familiar. Todos desarrollarán cáncer si colectomía no se realiza. Miren qué importante este párrafo. Todos desarrollarán cáncer colorectal si la colectomía no se realiza. Hay algunos que tienen manifestaciones extraintestinales, como tumores desmoides, ostiomas y quistes sebáceos, es el síndrome de Gardner. Con tumores cerebrales, el síndrome de Turcot. Miren esta cantidad de pólipos en esta pieza quirúrgica. Miren esta cantidad de pólipos. A veces no se llega a los 100 pólipos, se llegan a 80, 70, 90. Entonces son poliposis incompletas, pero poliposis al final de cuentas. ¿Qué gen se ha determinado? El gen AEPC de la poliposis adenomatosa Colli en el cromosoma 5q21. Con esta clínica y tratamiento, proctocolectomía con reservorio ileal. Miren, este PAF ya tiene cáncer, ya tiene hay 3 huellas de cáncer en esta pieza quirúrgica. Ya hablamos de cáncer, y hablamos de Turcot. Turcot es tumores malignos del sistema nervioso central más PAF. No vamos a hablar de enfermedades inflamatorias intestinales porque ustedes las van a discutir bastante a nivel de clases de gastroenterología. Vamos a dar algunas pautas no más importantes, ya que al final, cuando estas enfermedades, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, se complican, puede ser que requieran cirugía. Eso es lo resaltante de estas enfermedades inflamatorias. Son enfermedades, probablemente tengan origen eh, origen inflamatorio y que se deban fundamentalmente a un descontrol de los factores de inflamación. Responden a corticoides y en su tratamiento, en ambas, hay un paso que es prednisona. Esto conlleva a pensar de que en el futuro se podrán manejar adecuadamente con supresores importantes. La enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn va de la boca al ano, en cambio la colitis ulcerativa solamente ataca el colon y recto. La colitis ulcerativa produce más diarreas que la
enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn produce más fístulas que la colitis ulcerativa. Son características bien definidas de las enfermedades, aunque a veces los colonoscopistas expertos no pueden diferenciar entre una y otra, y hay síndromes intermedios, aparentemente. Eh, Ahí va a tener unos cuadros, pero lo importante es que cuando se indica la cirugía, cuando hay intratabilidad clínica, obstrucción intestinal, absceso, masa palpable, retardo de crecimiento o emergencia, con perforación, hemorragia masiva y colon tóxico. Cirugía laparoscópica de colorectal solamente es una mención para que sepan que la cirugía laparoscópica ya está en nuestro medio, ya está en el mundo como un método más de diagnóstico y tratamiento. Y en el caso de el colon, sí es factible desarrollar la enfermedad diverticular mediante la laparoscopía, el prolapso rectal mediante la laparoscopía con fijación laparoscópica y el cáncer colorectal con el cáncer colorectal con colectomías y protectomías laparoscópicas. Después pasaremos las películas para que ustedes las vean de cirugía laparoscópica, pero esto sí me interesa que entiendan qué es cáncer de colon. El cáncer de colon es cada vez más frecuente en nuestro medio y su historia natural es que progrese, ya dijimos ya, de pólipo adenomatoso. Estas son las 6 causas por las cuales sustentamos que el pólipo adenomatoso produce cáncer colorectal. Más frecuente, como siempre, en el sigmoides. ¿Cómo se disemina el cáncer colorectal en forma directa por vecindad a órganos vecinos, por diseminación linfática a los ganglios regionales respectivos? Todo tumor digestivo sabemos que tiene predilección por ir por vía linfática hacia los ganglios correspondientes. En este caso, los ganglios están localizados en el mesenterio correspondiente del intestino grueso. Puede haber diseminación sanguínea al hígado y al pulmón por vía porta o diseminación peritoneal. Entre los factores etiológicos conocidos están la alimentación, los ácidos biliares, condiciones predisponentes y cómo se presenta el cáncer de colon. Esto es importante. Toda persona de edad mayor de 60, 70 años que tiene anemia severa, hay que hacer su colectomía, porque el colon derecho se presenta como como enfermedad anemizante. Muchos pacientes vienen al diagnóstico por anemia, se le hace una colonoscopía y se encuentra un cáncer de ciego o de colon ascendente como origen de esta anemia. El descendente y el sigmoides se caracterizan por cambio del hábito intestinal, dolor abdominal tipo cólico, sangre en las heces. Es decir, es estenosante. El derecho es anemizante, el colon izquierdo es estenosante. Ocasionalmente puede ser como masa abdominal y fistulización. El sigmoides puede haber hematuria, fístula gastrocólica, en buen estómago, y 20% se presenta como enfermedad diseminada. ¿Qué es lo que se usa fundamentalmente para la investigación o estadiaje? Tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Eso es lo que pedimos cuando tenemos un cáncer, un paciente con cáncer rectal. ¿Correcto? Tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Pedimos además una colonoscopía que nos va a servir para la biopsia y el diagnóstico etiológico, mediante la patología de la pieza que se tome la biopsia.
Antiguamente pedíamos placa de tórax, pero ya con la tomografía no pedimos placa de tórax. Ecografía tampoco pedimos porque con la ecografía de abdomen nos ve bien el hígado. Cirugía electiva. La radiación en cáncer de colon es el único tratamiento efectivo. Cirugía ofrece real esperanza de cura en 2/3 de pacientes que sobreviven después de una resección potencialmente curativa. La recurrencia es muy rara luego de 4 años, ahora es de 3 años, de sobrevida libre de enfermedad. Es decir, si un paciente se opera del cáncer y sobrevive más de 3 años sin huellas de recidiva, está curado de ese cáncer, más no de otro que podría aparecer. El cáncer de colon, hoy hay evidencia del valor de la quimioterapia. La quimioterapia es importante, la quimioterapia. En cáncer de recto vamos a ver que la radioterapia es más importante. Preparación para cirugía, consentimiento informado, historia clínica completa, examen de sangre, riesgo quirúrgico, etc. Transfusión de 2 unidades de sangre, tener pruebas cruzadas para 2 unidades de sangre. Preparación de colon, se usa el polietilenglicol por vía oral para preparar el colon y determinar que esté limpio el colon. No va a estar estéril, pero sí va a estar con carga bacteriana menor a la original. Profilaxis tromboembólica cuando sea necesario. Antibiótico profilaxis de cajón. Usamos contra gérmenes gram negativos y anaerobios. Flagyl o metronidazol para anaerobios y un aminoglucósido para gram negativos. La cateterización vesical es importante. La excisión radical del tumor colónico con apropiado pedículo vascular y drenaje linfático acompañado es la mejor operación para obtener control local. Está bien claro que la cirugía juega un papel importante. Tenemos muchos pacientes operados de cáncer de colon que están vivos. Algunos, lamentablemente, que fueron muy tarde al diagnóstico, están fallecidos. La resección clásica remueve el drenaje linfático a lo largo de la suplencia vascular. La ileocólica y cólica derecha con una colectomía derecha, la cólica media con una colectomía transversa y la cólica izquierda con una colectomía izquierda. Acá tenemos una colectomía derecha. Miren ustedes, y ustedes dirán, doctor, pero si el cáncer está acá en el ciego, ¿por qué usted hace una colectomía derecha en un tumor del ciego? Porque hay que sacar todo este mesenterio, donde están los ganglios. Tienen que salir mínimo 12 ganglios para que la operación sea oncológica. Se hace la resección de todo esto, ligadura de la ileocólica, cólica media, rama izquierda de la cólica, rama derecha de la cólica media y anastomosis del ilium al transverso. ¿Correcto? La colectomía izquierda es esta de acá. De igual manera, doctor, si el tumor está acá en el ciego, porque usted le va también al descendente, porque hay que sacar todos los linfáticos que están en esta zona. Y hacer una anastomosis recto colorectal. ¿Correcto? Una colectomía izquierda con anastomosis colorectal. Anastomosis puede ser de diferentes tipos, puntos separados, o sutura continua, con extramucosos, siempre los puntos. La autosutura es importante en cáncer de colon y cáncer de recto, en general en cirugía colorectal. Estas son las autosuturas, una pistola EEA que nos permite hacer anastomosis iliotransversa con grapas de titanio. Ahorra mucho tiempo y es muy segura. O en el colon izquierdo hacer una anastomosis colorectal por vía anal entre la pistola del EEA 29 o 31 y se hace la anastomosis. Rapidísimo y con mucha más facilidad porque la mano no entra a nivel de la pelvis. Enfermedad avanzada, metástasis operables,
Hígado, 1 a 3 metástasis en un lado. Resección hepática se hace cuando hay 1 a 3 metástasis en un lado, pero da 5 años de sobrevida en 30% de pacientes, nada más. Momento de la lesión discutible, inmediata o 3 o 4 meses después. Metástasis pulmonares resecables, 10%. Hacen metástasis pulmonar y solo 10% confinado a un pulmón. Cuando la metástasis es operable, se opera con el cáncer de colon, sea pulmonar o sea hepática. Es importante la participación del especialista en cirugía de tórax o el especialista en cirugía hepática. Y la enfermedad diseminada inoperable le permite quimioterapia con 5-fluoracilo. Se realiza con quimioterapia con 5-fluoracilo. Básicamente 5-fluoracilo más ácido folínico más mitomicina, que da una sobrevida de 5 a 11 meses, 12, un año máximo. También hay una combinación de 5-fluoracilo más folínico más metotrexate. El estadiaje lo veo acá mejor. Esta imagen es importante de dónde proviene del NCCN americano, National Comprehensive Cancer Network. Guías para el manejo de cáncer de colon. Acá tienen el T, T1 a T4, N, N0 a N2 y M0 a M2. T de tumor, N de ganglios, M de metástasis. Con esto se consigue la clasificación 1, 2, 3 y 4, haciendo la combinación respectiva. Eso tienen que revisar ustedes si van a ser oncólogos o cirujanos oncólogos. Entonces, el estadio clínico 1 y 2 solo se operan. Estadio clínico 3 con ganglios positivos va después de la operación a quimioterapia. Y estadio 4 con metástasis inoperables, ¿sí? Y el estadio 4 con metástasis inoperables solamente en quimioterapia. ¿Está claro el manejo de cáncer colorectal? La importancia del estadiaje es porque de acuerdo al estadiaje, ustedes van a hacer el manejo del cáncer colorectal. ¿Alguna pregunta? Objetivos del manejo del cáncer colorectal, del cáncer de colon, estamos en cáncer de colon. Mortalidad operatoria menor del 20% para cirugía de emergencia y 5% para cirugía electiva. Infección de herida debe ser menor al 10%, la incidencia de anastomosis menor al 4% y evaluar los resultados personales en términos de morbilidad y mortalidad. Ya terminamos la clase de colon. Si hay alguna pregunta, descansamos 10 minutos para hacer la clase de patología no rectal.
¿Listos, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Vamos a encontrar entre las enfermedades anales a los abscesos y fístulas anales. Es importante porque es frecuente ver abscesos y fístulas anales. Esta es la epidemiología de los fístulas anales. Presentación entre 20 y 60 años, edad promedio 40 años en ambos sexos, frecuencia hombre-mujer 1.4 a 1. Participan factores como la raza, higiene personal y ocupación sedentaria y hábito intestinal, que pueden ser factores agregados, porque la causa vamos a explicarla después. Eisenhammer en el 54 ya hablaba que absceso y fístula son la misma condición, siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica de la enfermedad. Fístula denota la fase crónica de la sepsis anorrectal y es caracterizada por drenaje purulento crónico o dolor cíclico asociado con reacumulación del absceso seguido de una descompresión espontánea intermitente. En la historia natural del 50% de abscesos anorrectales. O sea, de los abscesos anorrectales, el 50% se convierten en fístula y el 50% no. Y el resultado de un absceso anorrectal es la sepsis anal persistente, resistente y o el tracto epitelizado. Fístula, por definición, es la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, por lo general con tejido de granulación en su interior. La fístula anal es el tracto o cavidad que comunica el recto o canal anal con una apertura externa identificable. O solamente hay una apertura externa, orificio secundario, un tracto principal y una apertura interna, que es el orificio primario. La teoría que se acepta actualmente es la teoría criptoglandular, es decir, se forma un absceso entre las glándulas anales. La teoría criptoglandular habla de que las fístulas anales crónicas idiopáticas son siempre el resultado de un absceso glandular intramuscular anal. Pero el absceso agudo intramuscular no conduce inevitablemente a la fístula anal crónica o al absceso anal recurrente. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente el 50% van a fístula y el 50% no. Ahí ven una imagen muy bonita del néter en la que se van los espacios anales, donde difunden las fístulas. Tenemos el esfínter interno, el esfínter externo, la fosa isquiorrectal, los elevadores, los pubos rectales, el canal anal, las criptas anales, la línea dentada, la fosa isquiorrectal, etc. ¿Y cómo se forman los abscesos? Intra 1, el interesfintérico. 2, el submucoso. El 3 es el perianal. El 4 el isquiorrectal y el 5 el supraelevador. Así se forman los abscesos. ¿Por qué? Porque se infectan las fístulas interesfintéricas, las glándulas interesfintéricas, las criptas o glándulas. Se infectan y difunden hacia esas zonas, originando los diferentes tipos de absceso que van a originar diferentes tipos de fístula. Y dije que el 90% es la teoría criptoglandular, el 10% se deben las fístulas a enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, hidradenitis superativa, carcinoma anal, linfogranuloma venero y actinomicosis. Las fístulas pueden ser interesfintéricas en el 45%, transesfintéricas en el 30-40%,
supraesfintéricas en el 4% y extraesfintéricas en el 2%. Acá está la interesfintérica, la transesfintérica, la supraesfintérica y la extraesfintérica. Esta de acá es 45% a 50%, es muy frecuente y muy fácil de operar. Esta es la gran ventaja. Acá las transesfintéricas bajitas como esta de acá son fáciles de operar. ¿Con qué se les hace estas dos? Una fistulotomía y se acabó. En cambio, estas de acá pueden trastornar la continencia y por lo tanto son más difíciles de tratar. Después veremos cómo se trata. Fístulas complejas. El término fístula compleja es una modificación de la clasificación de Parks. El tratamiento lleva altos riesgos de alterar la continencia, las altas. El tracto cruza más del 30-40% de esfínter externo, transesfintérica alta, supraesfintérica y extraesfintérica. Anterior en las mujeres, por múltiples fístulas, la recurrente, la que tiene incontinencia preexistente, la que tiene irradiación local o la enfermedad de Crohn. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El cuadro clínico es importante. Se caracteriza, como ya dijimos, por una secreción cero purulenta, constante o cíclica en un orificio perianal. Y este comunica por el trayecto fistuloso hacia la línea pectina donde está el orificio interno. En ese trayecto es que compromete a los esfínteres y por lo tanto es difícil de manejar porque compromete los esfínteres. El diagnóstico se hace por proctoscopía, fistulografía, ecografía endonal, resonancia magnética y examen bajo anestesia. Veremos cuál realmente utilizamos en la actualidad. La evaluación clínica es importante. Una historia clínica completa y examen incluyendo una proctoscopía. Es esencial para excluir cualquier condición asociada. La evaluación clínica incluye 5 puntos esenciales: localización del orificio interno, localización del orificio externo, curso del trayecto primario, presencia de extensiones secundarias, presencia de otras enfermedades complicando la fístula. La fistulografía es una técnica muy deficiente y que ya no se debe usar en forma rutinaria. Yo personalmente no la uso porque da muchos falsos positivos y falsos negativos. La ecografía endonal sí ayuda, pero tiene que ser con un ecógrafo endonal, con un transductor circunferencial. Otro examen, ahí está, este es el examen de ecografía endonal. Otro examen más importante y que se usa fundamentalmente para fístulas complejas es la resonancia magnética nuclear. Entonces ya tenemos acá que la proctoscopía es importante. En segundo lugar, el examen clínico, la ecografía endonal y la resonancia magnética nuclear también es importante. Básicamente para fístulas complejas. Ahí está una resonancia magnética. Objetivo del manejo es definir la anatomía de la fístula, drenar cualquier sepsis asociada, erradicar el tracto fistuloso, prevenir la recurrencia, preservar la continencia e integridad del esfínter. ¿Qué procedimientos hay? Fistulotomía, fistulografía, uso de sedales, el colgajo de avance endorrectal, la cola de fibrina y el tapón para fístulas. Evidentemente no usamos todos. Yo personalmente uso la fistulotomía para mi mayor cantidad de fístulas que manejo. Es el destrechamiento de la fístula, vamos a ver en el gráfico mejor, con ventajas: menos pérdida de tejido, menos herida de cicatrización por cicatrización, menos incontinencia fecal iatrogénica, una recurrencia del 2 al 9%, un daño funcional del 0 al 7%, cualquier daño funcional tiende a mejorar a los 2 años.
está este lado izquierdo la fistulotomía, el destechamiento de la fístula. Acá está la fistulectomía, que adquiere la sección de más tejido muscular y tejido periférico. Ven, esto es lo que deja vacío la fistulectomía, esto deja vacío la fistulotomía. Por lo tanto, la elección para una fístula es la fistulotomía. Ahí está la fistulotomía, destrechamiento en A, curetaje en B y marsuperización en C. La fistulectomía es pues algo que debe dejarse de hacer porque se lleva mucho tejido. La fistulectomía no se debe usar en forma rutinaria, pero sí se debe usar la fistulectomía incorauto, o sea, por enucleación. Acá ven ustedes la fístula interefintérica, se hace la resección de la fístula hasta el orificio interno y el orificio interno se cierra con puntos de micril. Sedales, es importante que sepan que estén los sedales, el sedal ajustante y el sedal lucetón o lucedal. En general se llama sedal a todo material insertado a través del recto fistuloso. Se usaba anteriormente crin de caballo, goma, silicona, plástico. Finalmente, lo que más usamos en la actualidad es nylon número 1. Mecanismo de acción, manera holgada, el sedal suelto. Sirve para marcar la trayectoria, estimular la fibrosis y facilitar el drenaje a corto plazo. Apretado el sedal cortante no debe usarse ya. Fistulotomía con sedal en 2 tiempos. En uno ven cómo se hace la fistulotomía, cómo se pone el sedal con su nudito para fibrosar la zona y poder operarla después en un segundo tiempo. Colgajo de avance se usa más que todo para fístula rectovaginal. La cola de fibrina se dejó de usar por su bajo performance en los últimos años. El tapón para fístula anal sí se sigue usando en manera selectiva. Tiene la ventaja de cicatrizar la fístula sin cortar los esfínteres. Ahí está el tapón para fístula anal, es un cucurucho de su mucosa de intestino de cerdo. Ahí es la forma en que se coloca y se ancla. La ventaja del tapón para fístula es que no se corta el músculo, se fija nomás el tapón. Tiene una efectividad del 60 al 70%, aunque hay últimos reportes que hablan solamente del 40 al 50%. Fisura anal, otra patología muy frecuente y muy dolorosa, es lo que más le duele al paciente que viene a la emergencia con un dolor anal intenso. Es una úlcera lineal dolorosa localizada en el canal anal que se extiende justo debajo de la línea dentada hasta el margen del ano. Es una enfermedad común con 10% de admisiones en los servicios especializados. A cualquier edad puede aparecer, usualmente en jóvenes y adultos jóvenes. Igualmente en ambos sexos, 90% de la línea media posterior. En la línea media anterior ocurre 25% de mujeres y 8% de hombres. En 3% de la línea media anterior y posterior. En 3% de pacientes hay doble, la línea media anterior y posterior. Etiología, trauma del canal anal, secundario al pasaje de heces duras. Es el factor inicial más común. Historia de estreñimiento no siempre es obtenida solamente en el 10 a 25%. Estreñimiento es más que todo una consecuencia de la fisura por temor a defecar. Establecida la fisura, hay excesiva actividad del esfínter interno, hipertonía, elevada presión anal en reposo y perpetúa la condición.
El espasmo esfintérico origina un círculo vicioso: dolor anal, temor al defecar, pasaje de heces, mayor estimulación de la actividad del esfínter interno. La fisura aguda es temprana, es una herida simple en el endodermo. La fisura crónica aparece 5 a 8, de 8 a 12 semanas que apareció la fisura aguda. O sea, la fisura aguda pasan 8 a 12 semanas y ya se convirtió en fisura crónica. En la fisura crónica hay edema y fibrosis, hay plicoma centinela, otac cutáneo en el margen distal y una papila hipertrófica aproximada a la fisura. En la base se ven las fibras del esfínter interno. Es una fisura aguda, no hay huellas de cronicidad. Es una fisura crónica con, distalmente se puede ver una plicoma centinela y proximalmente una papila hipertrófica. Y las fibras del músculo en la base de la fisura, en esta zona. Esta es una fisura crónica, vean ustedes el plicoma centinela, y hacia arriba se debe ver la papila hipertrófica. Y ven cómo se ven las fibras musculares en la base de la fisura. Importante esto, la fisura crónica por lo general aparece anterior al ano o posterior al ano, más frecuente es posterior. Pero si aparece en los costados, no pensar en la fisura anal de por sí, pensar en Crohn, colitis ulcerativa, sífilis, tuberculosis, leucemia y SIDA. La clínica, el síntoma cardinal es intenso dolor durante y particularmente después de la defecación. Dolor agudo, cortante, quemante. La fisura aguda de corta duración, en la fisura crónica dura varias horas, incluso todo el día. Sangrado rectal es común, usualmente limitado o mínima sangre roja brillante al defecar. La clínica, lo más frecuente que se presenta es el dolor agudo, en 90% de casos. Los demás síntomas van disminuyendo en orden de frecuencia. Importante el sangrado, el estreñimiento y el flujo al defecar. Diagnóstico es por historia clínica, examen físico con inspección y palpación. La instrumentación es realmente imposible. La fisura aguda, es importante mencionar que el 50% de las fisuras agudas curan con terapia conservadora. Baño de asiento, suplemento de fibra, el cilium, que es el metamucil, con o sin anestésicos tópicos o cremas antiinflamatorias. El objetivo es romper el círculo vicioso de heces duras, dolor y espasmo reflejo. Schuh y colaboradores en un estudio retrospectivo determinó que el suplemento de fibra, baños de asiento, supositorios emoliente, da una curación del 44%. Un seguimiento al 5 años del 27% de falla. Las congregaciones de la cirugía hicieron pensar en la esfinterotomía química para reducir la presión anal en reposo, sin injuria permanente del esfínter, es decir, reversible. Muchos preparados se han intentado de usar para hacer la esfinterotomía reversible, esfinterotomía química, dicho sea de paso. El nitrato tópico, como glicerol nitrato e isoprene de nitrato, se usa. Bloqueadores de canales de calcio orales y tópicos como nifedipina, diltiazem y toxina botulínica también se usa. Tratamiento quirúrgico cuando está indicado con la persistencia de dolor y el sangrado, la cronicidad que ocurre de las 8 o 12 semanas. Y falta de respuesta al manejo médico también. Técnicas quirúrgicas, la que más nos interesa es la esfinterotomía interna lateral. La esfinterotomía interna lateral es la técnica que más se usa, la técnica más importante en fisura anal. Esfinterotomía lateral interna
fue ideada por Eisenhower en el 59, perfeccionada por Parkes en el 67. Herida prominente menor, produce herida prominente menor, disturbio funcional menor, anestesia solamente local, regional o general, incisión radial o circunferencial abierta, técnica subcutánea cerrada, división bajo visión directa del esfínter interno desde el nivel de la línea dentada, dentada distalmente. Es una esfinterotomía interna, lateral y parcial. No se corta todo el esfínter. División muscular medial o lateral o viceversa. En esta no se ve muy bien, acá sí se ve bien. Miren cómo no se toca la fisura. Se hace la esfinterotomía interna, parcial, lateral. Pregunta de examen: ¿cuál es el mejor tratamiento para una fisura anal crónica? Esfinterotomía interna, parcial, lateral. Interna porque se corta el esfínter interno, parcial porque el corte es parcial del esfínter interno, y lateral porque no se corta ni a las 12 ni a las 6. Se corta hacia las 5 en las agujas del reloj. Otra técnica, nos interesa hablar de hemorroides, una de las patologías más frecuentes que hay en general. Definición: son estructuras anatómicas normales que bajo ciertas circunstancias pueden convertirse en enfermedad. Todos nacemos con dilataciones varicosas en cemento anorrectal y es la más frecuente de las afecciones proctológicas. Se aparece en todas las edades, aumenta con la edad, 5% de personas mayores de 50 años. En los hombres la frecuencia doble que en mujeres, es variable la incidencia del 4.4 al 80%. Esta es importante la clasificación en internas y externas. Internas están por encima de la línea pectínea, 2/3 superiores del canal anal, tributarias de la vena hemorroidal media, plexo submucoso o interno, cubiertas por mucosa y por lo tanto por epitelio cilíndrico no doloroso. Por lo tanto, las hemorroides internas, que son las que más sangran, pueden ligarse sin anestesia. ¿Por qué? Porque no son dolorosas. Y es lo que se hace con la pistola de Barrón, ligarlas sin anestesia. Las externas, aquellas que están por debajo de la línea pectínea o dentada, en 1/3 inferior del canal anal y orificio anal, tributarias de la vena hemorroidal inferior, plexo subcutáneo externo, cubiertas por piel. Por lo tanto, tienen mucha sensibilidad cutánea, son muy dolorosas y nunca se ligan sin anestesia. Presentación aguda de hemorroide externa, trombosada o hematoma perianal, y crónica se presenta como plicoma. Etiología: Thompson en el 75 introdujo el término cojín o almohadilla vascular, que nacemos todos con estas almohadillas vasculares a nivel del canal anal, pero por alteración del tejido de sustentación, estas almohadillas descienden a una zona de mayor presión, se hinchan, se dilatan y sangran, y se convierten en enfermedad. ¿Correcto? Ahí están las posiciones más frecuentes, son las 3, 7 y 11, donde aparecen las hemorroides. 3, 7 y 11. Grado 1, 2, 3, 4. Grado 1, primer grado, no descienden bajo la línea dentada al esfuerzo. Son sintomáticas cuando hay sangrado. El segundo grado desciende bajo la línea dentada al esfuerzo. Pueden ser vistas exteriormente, se reducen espontáneamente al parar el esfuerzo. Grado 3, descienden hasta el exterior del borde anal al esfuerzo o defecación. Necesitan reducción manual. Y grado 4, hemorroides internas cubiertas de mucosa, prolapsadas.
preferentemente fuera del borde anal. Son irreductibles, siempre están afuera, en contacto con la ropa interior. Ahí están los grados: síntomas: hemorragia, prolapso, secreción, irritación perineal, pruritos, síntomas de anemia secundaria y dolor. Como ven, las hemorroides no duelen mucho, a no ser que sea una hemorroide trombosada. Exploración, inspección estática, dinámica, tacto rectal, proctoscopía y sigmoidoscopía. El manejo médico es importante. Se usan dieta alta en fibra, tópicos anestésicos, esteroides, antisépticos y antibióticos. Los métodos de fijación de mucosa provocan fibrosis, cicatrización y previenen el prolapso. Son ambulatorios y pueden ser los siguientes: la ligadura elástica, esclerosis, crioterapia y coagulación con rayos infrarrojos. No tengo experiencia en todos, sí tengo experiencia con ligadura elástica. Fue ideada por Blaisdell y perfeccionada por Barrón en el 63. Indicación: segundo y tercer grado sin otra afección. Síntomas predominantes del sangrado del prolapso. Línea pectínea. Sobre la línea pectina se puede ligar, siempre sobre línea pectínea, hasta 3 paquetes por vez. Ocurre necrosis isquémica, fibrosis y fijación de la mucosa. 7 a 14 días se elimina el tejido necrótico y los resultados inmediatos son buenos. La recurrencia es 2 al 8%, pero puede repetirse. Complicaciones como el dolor 5 a 8% y hemorragia 1 al 7%. Ahí está la pistola de Barrón. Miren ustedes cómo se pone la liga. 2 ligas por lo general en la pistola, con una hélice dejada del hemorroides. Le pasa la pistola y se dispara. La hemorroides es estrangulada y cae en 48 a 72 horas. ¿Cuándo se operan hemorroides? Tratamiento quirúrgico. Hemorroides externas con gran sintomatología o con trombosis, segundo o tercer grado que no responden a fijación de mucosa, cuarto grado, asociadas con otra patología orificial. Principios: identificación de los paquetes hemorroidales, incisión triangular, base externa, pene subcutáneo, dirección de los paquetes. Perdón, primero identificación de los paquetes, segundo incisión triangular, base externa, pene subcutáneo, 3, disección de los paquetes y 4, ligadura del pedículo hemorroidal. Procedimientos: método abierto de Milligan-Morgan es el clásico, la variante Obando, el método cerrado de Ferguson, hemorrotomía submucosa de Parks, método semicerrado de Ruiz Moreno, y la técnica operativa de Weiser, que debe ser abandonada porque es produce mucha estenosis, mucho daño. Acá pueden ver ustedes la hemorrotomía Milligan-Morgan, cómo se separan los 3 pedículos. Se diseca la piel y se va hacia el pedículo, se van liberando los pedículos y ligando la base de los mismos. Ahí está, se está ligando el tercer pedículo y suficiente. La técnica cerrada de Ferguson es la que hacen los americanos. Cierran el tejido luego de la extirpación de las hemorroides. Dicen que es menos dolorosa que la técnica de Milligan-Morgan, es probable porque se cubre bien la piel. La técnica de Parks, y las complicaciones pueden ser dolor, hemorragia, formación de plicomas, estenosis anal y fisura residual e incontinencia anal. No hay que ser muy agresivos porque podemos producir incontinencia anal. La causa más frecuente de incontinencia anal: primero, manejo inadecuado de fístulas, y segundo, manejo inadecuado de hemorroides. En conclusión, la ligadura es recomendada como tratamiento inicial de hemorroides de primer al tercer grado. La hemorroitomía da mejores respuestas, pero se asocia con más complicaciones y dolor que la ligadura. La cirugía está reservada a falta de respuesta. Esto solamente para que lo tengan como concepto. No pregunto nunca de
la técnica del PPH, que es el procedimiento para prolapso y hemorroides. Técnica del hongo. Longo es un cirujano italiano que ideó una pistola, vamos a verla, miren qué bonita imagen, las hemorroides rojas son las internas, las azules son las externas. La pistola es una pistola de autosutura, como la que conversamos antes, que tiene un pasador de suturas, un dilatador circular, un stapler hemorroidal de 33 milímetros y un anoscopio de sutura circular. Se pone el dilatador anal, se hace una jareta 5 centímetros por encima de la línea pectínea, se pone la pistola, se comienza a cerrar la pistola y así queda. Me pasé una, ahí está disparándose la pistola. Y así queda. Las hemorroides de una zona interna, de una zona de mayor presión, pasan a una zona de poca presión y van a desaparecer paulatinamente. Las hemorroides externas no son el problema realmente, no sangran. Prolapso rectal, yo me entrené en este hospital de San Marcos de Londres, y donde se publicó por primera vez un tratado sobre el prolapso rectal ese año, en 1831, imagínense. En este hospital nació la cirugía colorectal a nivel mundial y después se difundió por Estados Unidos y aparecieron muchos hospitales en Estados Unidos dedicados a la coloproctología. No exclusivamente, pero hay grandes grupos de coloproctología en Estados Unidos. El prolapso del recto es el descenso y salida de este segmento de intestino a través del ano. Prolapso simple de mucosa, el descenso incluye solo la mucosa rectal, el prolapso total o procidencia, todas las paredes del recto se protruyen a través del ano. Ahí tienen el prolapso simple de mucosa y con su distribución radial y el prolapso completo o procidencia, con sus fibras de disección, de distribución circular. En los niños falta curvatura. Hay que esperar que adquieran su curvatura para determinar si hay o no prolapso. Incidencia incrementada, incidencia en mujeres y se correlaciona con la edad. 50% son mujeres mayores de 70 años, no exclusivo de las multíparas. Un tercio de ancianas son solteras sin multíparas. La incontinencia en mujeres llegó al 64%, en uníparas 22%, en multíparas 85%. Relación mujer-hombre 10-1. La etiología, hernia por deslizamiento o intussuscepción. La respuesta es intussuscepción, demostrada por estudios cineradiográficos de Broden y Snellman, la proctografía defecatora, que demostró que habían además anormalidades anatómicas asociadas a la intussuscepción. Estas serán eh, hay factores predisponentes, la demencia senil, el esfuerzo defecatorio excesivo, esquistosomiasis y amebiasis, desórdenes neurológicos, parto vaginal y estreñimiento. Es frecuente ver en hospitales psiquiátricos pacientes con prolapso rectal. La causa no la conozco realmente. Con los grados, primero, segundo y tercer grado, los síntomas: prolapso, moco, sangrado, estreñimiento,
diarrea y urgencia incontinencia, a la inspección del canal anal, el examen vaginal, la incontinencia urinaria, el septo rectovaginal, el cuerpo perineal, el tracto rectal y el esfínter. Complicaciones, irritabilidad y gangrena, proctitis, ulceración, hemorragia, ruptura del prolapso. Se hace estimuloscopía, enema de vario, quinoloscopía, videoprotografía y ver la incontinencia que ocurre en los pacientes mediante manometría no rectal, test de sensación rectal, test de reflejo rectoanal, electromiografía y conducción nerviosa y estudio de función colónica. Diagnóstico diferencial con prolapso de mucosa, con deficiencia de los esfínteres y piso pélvico, con hemorroides. Es importante diferenciar el prolapso rectal. Tumores polipoideos, proctitis, síndrome de úlcera rectal solitaria, carcinoma de colon y recto y desórdenes psiquiátricos. Vean ustedes cómo es la diferenciación entre hemorroides y el prolapso rectal, como la debilidad del esfínter en el segundo caso. Aquí permite entrar el dedo del examinador entre la pared y el fondo del prolapso. A diferencia como en la primera que es de hemorroides, no entra el dedo entre el esfínter y el hemorroides. Tratamiento, cerclaje anal, ya no debe usarse, lo pongo como referencia, no sirve para nada, no soluciona nada el cerclaje anal. Hay procedimientos abdominales y procedimientos perineales. Yo soy hincha del procedimiento perineal, la operación de Delorme. La aprendí a hacer en Inglaterra y siempre la hago en todos mis pacientes con prolapso rectal. Me va bien, aunque dicen que la recurrencia es un poco mayor, pero nos va bien con la operación de Delorme. Hay otros tipos de operaciones perineales. El Delormes, en primer lugar, en el Delormes hacemos la mucosectomía a 1 centímetro del borde anal. Y hacemos luego de la mucosectomía, ahí está el músculo ya listo, el plegamiento de la muscular. Y anastomosis anal. Operaciones abdominales, nos referimos a las rectopexias o promontofijaciones, que es lo mismo. Rectopexia o promontofijación es lo mismo. Y hay diferentes tipos de rectopexias y operaciones. Quedamos bien sencilla el diagnóstico y el manejo mediante rectopexia es igual con todas las rectopexias. La rectopexia estructurada, anterior, la posterior, la esponja de Ívalo. Ahora hay una rectopexia ventral que está de moda, la resección rectopexia y la rectopexia laparoscópica, que es una buena técnica que muchos le están haciendo. Ahí está la operación de Pemberton Stalker. Miércoles, que mañana no puede, que está ocupado. Entonces yo le digo, pero Y tenemos operación de Kutaik, por ejemplo, con 2 puntos de seda al promontorio sacro, bastante sencilla. También hay rectopexia usando malla de polipropilene como la técnica posterior de Notaraz. Así se pone la malla. La esponja de Ívalo que hacen los ingleses, yo la vi hacer. Sin embargo, la han dejado de hacer porque hay mucha fibrosis. La operación de Orloy, que se usaba facial anteriormente, actualmente se usa malla de polipropilene. Rectopexia abdominal, operaciones abdominales. ¿Cuáles tienen las ventajas fundamentales? La rectopexia abdominal o promontofijación se caracteriza porque provoca menos recurrencia. Las operaciones perineales, como el del Ormes o el Altemeyer, que también hacen mis colegas en el servicio,
tienen recurrencia mayor. Esa es la diferencia por la cual muchos prefieren la rectopexia abdominal o promontofijación. Yo, a pesar de la recurrencia, no la veo mucho en mis pacientes, pero prefiero la operación de Delorme. Conclusiones en lo referente al prolapso. En los niños no hacer nada, esperar a que maduren hasta los 12, 14 años, que el hueso adquiera su curvatura y se suspenda el recto. En adultos jóvenes, la rectopexia posterior, que debe ser laparoscópica, es ideal, pero la disección pélvica en hombres, evitarla y nos conduce hacia el Delorme. En ancianos, la baja morbilidad y mereciente repetibilidad hace que el abordaje perineal de Delorme sea su elección. Para acabar, en estos 10 minutos que nos faltan, cáncer de recto y cáncer de ano. El cáncer de recto se presenta en forma local o locorregional o diseminado usualmente al hígado. La tomografía preoperatoria y la palpación operatoria no siempre demuestran las pequeñas metástasis ocultas en hígado. Estas metástasis ocultas, pregunta de examen, son responsables de muerte en los siguientes 5 años. Objetivos de la cirugía del cáncer de recto: cuando el tumor está localizado, debe ser curado con adecuada terapia locorregional o local. La inadecuada terapia locorregional o local hace que ocurra recurrencia local. Cuando el tumor está diseminado al hígado, lamentablemente es incurable solo por cirugía. La radioterapia preoperatoria disminuye el estadiaje del tumor primario. Si en colon les dije que la quimioterapia era lo más importante, en recto la radioterapia es lo más importante. Ya vamos a definir después qué tipo de radioterapia y qué es la neoadyuvancia. La sobrevida dependerá en última instancia de la presencia o no de metástasis hepáticas ocultas al momento de la operación. Y los objetivos fundamentales son controlar la muerte en hospital, controlar la recurrencia local y ver la calidad de vida del paciente a nivel del ano. La recurrencia local se logra mediante una excisión total del mesorrecto. Debe realizarse en todo tumor de tercio medio inferior. En el tercio superior, un reciente estudio que dice que la resección del mesorrecto a 3 centímetros debajo del margen distal del tumor. Ahí está un gráfico. Rol de la radioterapia. Este es importante. La radioterapia adyuvante o terapéutica. Adyuvante es preoperatoria. Neoadyuvante es mejor dicho, es mejor nombre. Neoadyuvante, preoperatoria, tumores móviles. Neoadyuvancia preoperatoria para tumores móviles se hacen más resecables luego de la radioterapia. Esa es la ventaja de la neoadyuvancia. Bajar el estadiaje del tumor para hacerlo mejor operable. Con tumores fijos, la reducción local permite la resección y cirugía luego de cierto tiempo. Luego de la neoadyuvancia hay que dejar 8 a 12 semanas para hacer el tratamiento respectivo. El seguimiento, importante para el diagnóstico de tumor sincrónico. El tumor sincrónico es el tumor paralelo. Es decir, si el paciente tiene un cáncer de sigmoides y un cáncer de ciego a la vez, es que hay sincronismo.
Buscar tumores metacrónicos, cuando aparece un tumor, después que se operó de un primario, aparece otro cáncer en el colon. Valor del seguimiento del cáncer colorectal, es sumamente importante el seguimiento. Ya dije lo que son los tumores sincrónicos, metacrónicos, y el seguimiento de la recurrencia local y distante se realiza mediante antígeno, el CEA, antígeno carcinoembrionario. Mediante el CEA, antígeno carcinoembrionario, se hace el seguimiento. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos frente al cáncer colorectal? Resección abdominoperineal, excisión local, procedimientos de preservación de esfínteres y procedimientos laparoscópicos que estamos realizando actualmente en el Hospital Almenara. Miren la excisión total del mesorrecto. ¿Qué pasó con Richard Hell? Él notó que debajo del tumor primario del cáncer de recto, habían en el mesorrecto, este es el mesorrecto, habían rastros de tumor, de cáncer. Por lo tanto, decidió que la excisión total del mesorrecto debía realizarse por debajo del paciente, del tumor primario. Ahí va, la altura del tumor es importante, 2 centímetros es el límite inferior necesario. Resección abdominoperineal, Miles, es la operación de Miles o amputación o resección abdominoperineal. Hizo el abordaje abdominal y perineal combinado para resección del tumor del recto por cáncer. Tasa de mortalidad en los primeros 12 casos fue 42%, elevadísima. Abordaje de un solo equipo, reubicación del paciente para la fase perineal, incisión perineal la dejaba abierta al principio. Con los pasos de los años mejoró la técnica operatoria, mejoró la anestesia y los métodos de asepsia y antisepsia, y mejoró los resultados de la resección abdominoperineal. En la resección abdominoperineal hay que extirpar todo el recto, el canal anal y los esfínteres, la parte de los elevadores del ano, la grasa isquiorrectal, el colon sigmoides y mesorrecto, los vasos hemorroidales superiores y mesentéricos inferiores, parte del peritoneo pélvico, y para remover el recto hay que hacer el abordaje abdominal y perineal. Excisión local, difícil hablar de excisión local en nuestro medio porque solamente los T1 pueden realizarse con excisión local. Solamente los T1 que afectan la mucosa y los T2 que afectan la submucosa ya no pueden realizarse. Y en nuestro país, lamentablemente, son muy raros los pacientes que vienen con un T1. Acá se ve la resección clásica, transrectal, excisión local solamente para los T1, ya les dije, y los procedimientos de conservadores de esfínteres. Se hace la resección abdominoperineal con permanente colostomía. Fue la clásica operación para el cáncer del tercio distal de recto. Sin embargo, posteriormente se ha ido mejorando las técnicas y actualmente se hace una resección anterior baja, una resección ultra baja o microcirugía transcendal endoscópica. Cirugía conservadora de esfínteres, resección anterior baja y ultra baja, se hace autosuturas con EEA. Cirugía conservadora de esfínteres, anastomosis, en este caso puede ser manual o puede ser con doble autosutura. Ahí ven ustedes las pistolas que estamos utilizando. Este es importante, la clasificación del NSCN, ya les referí para cáncer de colon. En este caso nosotros hacemos el TNM del cáncer de recto, y si es un estadio 1, va solamente a cirugía. Un estadio 2 o 3, neoadyuvancia con radioquimioterapia. Y el estadio 4, ya les dije que es enfermedad metastásica no operable, solamente quimioterapia. Para que vean estos cuadros importantes, y acabamos con cáncer de ano. Cáncer del conducto anal y del margen del ano.
Son infrecuentes, menos del 5% de los carcinomas colorectales. La histología más frecuente es carcinoma epidermoide. Recuerden ustedes ese nombre, carcinoma epidermoide. Otras histologías menos frecuentes, melanoma, adenocarcinoma primario del ano, enfermedad de Payet y enfermedad de Bowe. En el cáncer del ano y del canal anal hay ligero predominio femenino. A nivel del conducto anal, el ligero predominio masculino en el margen del ano. Incremento en 8 en porcentaje en hombres con cáncer de conducto anal, en homosexuales, bisexuales y condilomas, hay aquellos que tienen condilomas anales. Los condilomas anales provocan transformación maligna. Los carcinomas epidermoides anales y genitales, papiloma virus humano 16 y 18, provocan infección viral sostenida y es precursor de malignidad. Presentación habitualmente como enfermedad local o locorregional. Detección es en estadio temprano, ocasionalmente lesiones T4 avanzadas o con metástasis a distancia. Importante el análisis y el examen clínico y la biopsia de lesión sospechosa para un diagnóstico adecuado. Exámenes, tomografía de abdomen y pelvis para ver metástasis de ganglios inguinales, pelvianos y a distancia. La placa de tórax da enfermedad para enfermedad metastásica, la colonoscopia enema de vario para ver otra patología crónica y el prequirúrgico completo hay que hacerlo. ¿Qué se hace con el carcinoma epidermoide? Tratamiento, quimio-radioterapia. Tratamiento primario produce curación del 80%. Radioterapia a bajas dosis con 3000 centigrays y quimioterapia a través de 5-fluoracilo más mitomicina. Solamente el 20% se resisten a este tratamiento. Y si hay falta de respuesta al tratamiento con radioquimioterapia, se hace tratamiento quirúrgico, amputación abdominoperineal. Adenocarcinoma es el cáncer que viene del tercio superior o medio, ¿correcto? Porque en el ano hay tejido escamoso y no puede haber adenocarcinoma originario del canal anal o del ano. Los cánceres vienen de arriba y el tratamiento es amputación abdominoperineal. El melanoma es sumamente malo, en cualquier parte, en la axila, el cuello, en las extremidades, en la mama, y en el ano es muy maligno, muy maligno. El melanoma se ríe de la quimioterapia y la radioterapia. Y una vez hecho el diagnóstico, hay que hacer la operación temprana, resección local o abdominoperineal, porque de lo contrario, la recurrencia es rápida. Carcinoma vasocelular es aquel que depende de las células basales de la unión dermoepidérmica, más frecuente en hombres, con una masa anal, bordes elevados de ulceración central, prurito, hemorragia y dolor son los síntomas, tratamiento de excisión local amplia y cierre primario o injerto. Metástasis rara, recidiva local, resección. Enfermedad de Bowen es el carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento, cáncer in situ. Cáncer in situ, pobreza, cáncer invasivo menos del 5%. Es el carcinoma in situ. Diagnóstico en ancianos de prurito, ardor y hemorragia, lesión en placa parda Roma, tratamiento de excisión local amplio con márgenes limpios, recidiva, reexcisión. Enfermedad de Payet es la enfermedad de Payet perianal extramamaria. Se origina en las glándulas apocrinas intraepidérmicas y sin tratamiento va a adenocarcinoma con glándulas apocrinas. Ocurre más frecuentemente en 60-70 años, prurito intratable intenso, placa eczematosa con úlceras y biopsias para el diagnóstico. La biopsia es importante para el diagnóstico y tratamiento, excisión local amplia, lesiones avanzadas con asociación a carcinoma, se hace resección abdominoperineal
Si ganglios inguinales son positivos, se hace disección ganglionar. Listo, es todo lo que tenía que referirme a patología proctológica. Hemos hablado de hemorroides, fístula, fisura, absceso, prolapso rectal, cáncer de ano y cáncer de recto. ¿Alguna pregunta? No veo que han grabado la clase, así que no van a tener problemas para estudiar, para repasar para el examen. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. A usted, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.